Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto: el planeta Marte, un mundo verdaderamente fascinante que ha capturado la imaginación del ser humano desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, las diferentes civilizaciones han mirado al cielo nocturno y han notado un pequeño punto brillante de un color rojizo, anaranjado inconfundible. Para nuestros antepasados, este color recordaba indudablemente al de la sangre, motivo por el cual los antiguos babilonios lo llamaron Nergal, en honor a su dios de la destrucción y la guerra. Más tarde, los griegos lo bautizaron como Ares, y los romanos, de quienes heredamos el nombre actual, lo llamaron Marte, también en referencia a su propia deidad de la guerra. Cuando lo observamos hoy en día desde la Tierra a simple vista, Marte se sigue viendo como esa estrella brillante y rojiza de luz estable. Sin embargo, gracias al avance de la ciencia y a más de medio siglo de exploración espacial constante, hoy sabemos que no es una deidad enfurecida, sino un planeta rocoso y terrestre, un vecino cósmico situado en la cuarta posición respecto a la distancia al Sol, justo a continuación de nuestro propio planeta, la Tierra, y antes del gigante gaseoso Júpiter. Marte es un planeta notablemente más pequeño que el nuestro, poseyendo tan solo aproximadamente la mitad del diámetro terrestre y alrededor del 10% de nuestra masa. A pesar de esta gran diferencia de tamaño, ambos planetas comparten un dato geográfico sumamente curioso, y es que, dado que la Tierra tiene cerca de un 70% de su superficie cubierta por las aguas de los océanos, y Marte carece por completo de agua líquida estable en su superficie actual, la cantidad total de superficie de tierra firme y pisable en ambos mundos es prácticamente la misma. Si pudieras poner un pie sobre la superficie marciana, notarías inmediatamente una diferencia fundamental debida a esta menor masa, ya que la gravedad en Marte es considerablemente menor, lo que te permitiría dar saltos mucho más altos y sentirte mucho más ligero. Hablando de esa superficie, el motivo físico real detrás de ese característico color rojo, que le da el apodo de planeta rojo, no tiene nada que ver con leyendas antiguas, sino con la química y la geología. La superficie de Marte está recubierta en gran medida por una profunda capa de polvo de grano fino, compuesto por óxido de hierro, un material oxidado que le confiere esa tonalidad sanguínea o rojiza. El suelo subyacente está formado principalmente por rocas volcánicas como el basalto, enriquecido con minerales que contienen silicio, oxígeno y proporciones significativas de hierro y otros metales menores. Al observar esta superficie de cerca, mediante los telescopios modernos o las sondas que lo orbitan, descubrimos que no es un planeta inerte geológicamente hablando, sino un mundo con una geografía extrema, repleta de valles profundos, áridos desiertos, inmensos cráteres de impacto que recuerdan a los de nuestra Luna, montañas y sobre todo volcanes. De hecho, Marte tiene el honor de albergar la estructura volcánica más grande descubierta en todo el sistema solar, el colosal Monte Olimpo u Olympus Mons. Para que os hagáis una idea de la magnitud de este gigante, el Monte Olimpo es un volcán en escudo que se alza a unos 22 kilómetros de altura sobre la llanura que lo rodea, lo que significa que es casi 3 veces más alto que nuestro monte Everest, y su base tiene un diámetro de aproximadamente 600 kilómetros, ocupando un área equivalente al tamaño de un país como Francia, o casi toda la península ibérica. Su inclinación es tan suave, de apenas unos 5 grados de promedio, que si trataras de escalarlo, no encontrarías grandes dificultades técnicas, e incluso si estuvieras en sus laderas, la inmensidad de la estructura haría que la cumbre quedara más allá del horizonte y no pudieras verla. La existencia de este monumental volcán y de otros colosos en la región volcánica circundante nos revela que, aunque hoy sus volcanes se consideran extintos o muertos, en el pasado remoto, Marte tuvo una actividad volcánica sumamente intensa que duró cientos de millones de años. Esta acumulación monumental de lava en un solo lugar fue posible gracias a una diferencia clave con la Tierra,
y es que Marte carece del movimiento de la tectónica de placas, lo que permitió que las erupciones se apilaran unas sobre otras, en el mismo punto exacto durante milenios. Otro accidente geográfico que desafía la comprensión por su escala gigantesca es el sistema de cañones conocido como Valles Marineris. Este abismo en la corteza marciana se extiende a lo largo de más de 2000 kilómetros de longitud e incluso puede llegar a profundidades abisales de hasta 8 kilómetros. Este cañón es tan absolutamente desproporcionado que empequeñece sin esfuerzo a nuestro Gran Cañón del Colorado, pareciendo una cicatriz profunda que desgarra la mismísima cara del planeta, originada probablemente por enormes tensiones tectónicas durante la formación de las regiones volcánicas elevadas. La atmósfera de Marte es otro aspecto crucial que debemos analizar detalladamente en esta exposición académica. Si trataras de respirar el aire de Marte, te resultaría completamente imposible. Se trata de una envoltura gaseosa extremadamente delgada y enrarecida, compuesta en más de un 95% por dióxido de carbono, acompañado de pequeñas proporciones de nitrógeno, argón y algunas ínfimas trazas de otros gases. Esta atmósfera es tan tenue que su presión en la superficie es mínima en comparación con la nuestra, y además contiene 1000 veces menos agua que la atmósfera de la Tierra. Esta falta de densidad atmosférica tiene consecuencias drásticas en el clima global del planeta, convirtiéndolo en un mundo excepcionalmente frío y desértico. La temperatura media global ronda los 65 grados Celsius bajo cero, una cifra muy inferior al punto de congelación del agua. Sin embargo, debido a la incapacidad de la fina atmósfera para retener el calor irradiado por el Sol, Marte experimenta oscilaciones térmicas de una violencia extrema. En el Ecuador, durante las horas centrales de un día de verano, el suelo podría alcanzar unos confortables 20 o 30 grados Celsius, pero tan pronto como el sol se oculta en el horizonte, la temperatura puede desplomarse brutalmente durante la noche, sin que haya ninguna cubierta gaseosa que abrigue al planeta. En las regiones polares y durante el crudo invierno, el frío es tan absoluto que las temperaturas pueden descender hasta unos gélidos 140 grados Celsius bajo cero. Este intenso frío polar provoca un fenómeno fascinante, ya que congela el dióxido de carbono de la propia atmósfera, haciéndolo precipitar sobre la superficie en forma de lo que conocemos como hielo seco, modificando el paisaje estacionalmente. Al igual que nuestro propio planeta, Marte experimenta estaciones del año debido a la inclinación de su eje de rotación, y posee enormes casquetes polares recubiertos de hielo. La dinámica de la atmósfera marciana, a pesar de ser delgada, es sorprendentemente activa y ruidosa, con vientos que barren las planicies y nubes que surcan el cielo. En ocasiones, estos vientos levantan el fino polvo rojizo y desencadenan tormentas locales o grandes torbellinos con forma de espiral que recuerdan a nuestros tornados terrestres. Pero lo más asombroso ocurre cuando estos fenómenos locales crecen y se retroalimentan, originando monstruosas tormentas de polvo de escala planetaria que pueden llegar a cubrir por completo todo el globo de Marte durante meses, ocultando cualquier rasgo de la superficie bajo una espesa neblina rojiza. La relación temporal y mecánica de Marte con el Sol también presenta singularidades dignas de mención académica, dado que Marte se encuentra orbitando a una distancia mayor del astro rey, que es aproximadamente de 228 millones de kilómetros. Su viaje circular es más largo y, por tanto, la duración de su año es superior al nuestro. Un año en el planeta rojo equivale exactamente a 687 días de los nuestros terrestres. No obstante, la duración de su ciclo diurno, es decir, el tiempo que tarda Marte en dar una vuelta completa sobre su propio eje, es increíblemente similar al de la Tierra, contabilizando un día de 24 horas y 37 minutos. Marte no viaja solo por este extenso recorrido orbital, sino que va escoltado por dos pequeños cuerpos rocosos de forma irregular que funcionan como sus lunas naturales, llamadas Phobos y Deimos. Estos nombres no fueron elegidos al azar, sino que en la mitología griega representaban a los hijos y fieles acompañantes del dios Ares
en el campo de batalla. La comunidad científica considera muy probable que estos dos satélites sean en realidad antiguos asteroides originarios del exterior del sistema solar, que terminaron siendo capturados por la fuerte influencia gravitatoria del planeta rojo. El destino de la luna más grande, Phobos, es de particular interés astronómico, ya que su órbita se está estrechando progresivamente. Phobos se va acercando lentamente hacia la superficie de Marte, a un ritmo inexorable de unos 2 centímetros cada año. Los cálculos astronómicos sugieren que dentro de unos 50 millones de años, esta pequeña luna sucumbirá ante las fuerzas de marea y acabará estrellándose catastróficamente contra el planeta, o bien será desgarrada antes del impacto, formando un espectacular sistema de anillos de escombros alrededor de Marte, de manera análoga a lo que observamos hoy en Saturno. Otro de los capítulos más intensos y debatidos en la investigación académica sobre este mundo es la búsqueda de agua y la posibilidad histórica de albergar formas de vida biológica. La ciencia astronómica ha llegado hacia la conclusión, respaldada por un sinfín de evidencias geológicas y topográficas, de que Marte no siempre fue el páramo seco, árido y hostil que contemplamos en la actualidad. Hace miles de millones de años, en su juventud planetaria, Marte gozaba de una atmósfera significativamente más compacta y densa, lo que generaba el abrigo necesario para permitir temperaturas más elevadas y precipitaciones meteorológicas regulares que esculpieron el paisaje formando caudalosos ríos, vastos lagos e inundando grandes porciones de su superficie con agua líquida fluyente. Muchos astrobiólogos de primer nivel sostienen la sólida teoría de que bajo esas favorables condiciones primitivas, el planeta rojo pudo haber sido un entorno plenamente adecuado y fértil para el nacimiento y desarrollo de una forma de vida microscópica y primitiva, de manera muy parecida a como ocurrió en nuestro propio hogar. La evidencia de esta antigua presencia hídrica está grabada en la piedra de Marte, con valles secos, sedimentos minerales y grandes formaciones que recuerdan vivamente a los deltas de desembocadura fluvial que vemos en la Tierra. De forma particularmente destacable, misiones robotizadas punteras y rovers de exploración, como el Perseverance de la NASA, se encuentran actualmente desplegados sobre el terreno, rodando por estas zonas prometedoras. Este vehículo científico de alta tecnología está analizando minuciosamente los antiguos lechos de lagos secos y deltas fluviales, llenos de rocas sedimentarias en lugares como el cráter Jezero, buscando sin descanso las sutiles huellas químicas o los biofirmas que confirmarían que alguna vez hubo microbios prosperando allí. Por desgracia, a medida que el tiempo cósmico avanzaba, Marte sufrió un cambio climático global de proporciones catastróficas, perdiendo casi la totalidad de su densa atmósfera protectora hacia el oscuro vacío del espacio, lo que provocó que el agua líquida de la superficie se evaporara o se congelara irreversiblemente. Este trágico proceso pudo deberse al enfriamiento del núcleo del planeta y la consiguiente desaparición de su campo magnético protector, dejando la atmósfera a merced de la erosión provocada por el violento y constante viento solar. Sin embargo, el agua no desapareció por completo de Marte. Hoy sabemos que este cuerpo celeste oculta inmensas reservas de agua congelada en sus regiones polares, mezclada con el polvo y la tierra, que ocasionalmente y bajo condiciones muy específicas puede fluir de manera transitoria por las pronunciadas pendientes de algunos grandes cráteres. La magnitud de este hielo depositado es tan asombrosa que se ha calculado científicamente que si todo el hielo almacenado únicamente en el polo sur marciano se derritiera de golpe, el volumen de agua resultante sería suficiente para sumergir la totalidad del globo bajo una extensa capa oceánica de 11 kilómetros de profundidad ininterrumpida. Además de este hielo sólido, los modernos sistemas de radar montados en orbitadores han revelado la existencia subterránea de al menos un gran lago de agua líquida, salada escondido profundamente bajo las densas capas de hielo perpetuo del Polo Sur, un hallazgo monumental confirmado en el año 2018, que revitaliza profundamente las esperanzas y el debate científico sobre la posibilidad de que formas de vida extremófilas microbianas
pudieran seguir sobreviviendo y aferrándose a la vida hoy en día en esos oscuros y salobres refugios subterráneos, aislados y a salvo de las brutales fluctuaciones térmicas y la letal radiación cósmica que arrasa la superficie desprotegida. A lo largo de los siglos recientes, la historia de nuestra observación de Marte ha estado llena de asombros y también de algunos sonados errores que alimentaron fervientemente la cultura popular y la literatura de ciencia ficción. Durante finales del siglo XIX y los albores del siglo XX, las observaciones realizadas por reputados astrónomos, utilizando los grandes telescopios de la época, creyeron distinguir una compleja red geométrica de líneas rectas y canales cruzando la polvorienta superficie marciana. Esta interpretación visual llevó a muchos a postular con gran seriedad que estos supuestos canales no podían ser otra cosa que formidables obras de ingeniería para el riego, construidas desesperadamente por una avanzada civilización extraterrestre marciana, en un intento supremo por distribuir la escasa agua desde los casquetes polares hacia las zonas áridas ecuatoriales. No obstante, con la posterior llegada de telescopios de mayor potencia, en última instancia, con el glorioso envío de las primeras sondas robóticas espaciales para observar el planeta desde una órbita cercana, se comprobó fehacientemente que dichos canales no eran más que un mero efecto óptico, una ilusión generada por la combinación de la precaria resolución óptica de los instrumentos antiguos y el inherente deseo psicológico del cerebro humano de encontrar patrones geométricos familiares donde solo existe geología natural aleatoria. El salto definitivo hacia una comprensión veraz y puramente científica se consolidó cuando comenzamos a depositar físicamente instrumentos en su suelo. Hoy podemos decir con tremendo orgullo que sobre la árida superficie de Marte no solo han circulado vehículos con ruedas recogiendo polvo rojo, sino que incluso hemos logrado la hazaña histórica de hacer volar un vehículo aéreo con motor y de forma totalmente controlada en la tenue atmósfera de otro mundo. Hablo del pequeño y valiente helicóptero marciano conocido como Ingenuity, que viajó asegurado en el vientre del explorador Perseverance y que ha demostrado a toda la humanidad que la ingeniería aeronáutica puede superar el formidable reto de volar en un aire cuya densidad es inferior al 1% del que respiramos, cartografiando el terreno desde los cielos y asistiendo al rover de exploración terrestre en su monumental tarea geológica. La ingente cantidad de información científica, fotográfica y geológica que hemos acumulado sistemáticamente acerca de nuestro planeta vecino no hace sino reforzar el enorme interés estratégico e intelectual que representa para las principales agencias espaciales de la Tierra. El estudio pormenorizado de Marte nos aporta una invaluable perspectiva comparada sobre cómo nacen, evolucionan y eventualmente pueden degradarse los planetas terrestres de nuestro sistema solar, y nos alerta sobre los frágiles equilibrios climáticos y magnéticos que sustentan el milagro de la vida. Se sigue debatiendo académicamente con intensidad si la especie humana será capaz en un futuro de acometer la inmensa empresa teórica de terraformar este planeta rojo, es decir, de modificar y alterar deliberadamente las condiciones químicas y térmicas de su ambiente a nivel global, con el propósito supremo de densificar nuevamente su atmósfera extinta, elevar su temperatura media y crear un entorno estable y propicio que nos permita, a largo plazo, establecer colonias humanas permanentes y sembrar vida terrestre en aquel desolado y frío mundo, convirtiéndolo de nuevo en el paraíso acuoso que muy probablemente fue en su lejano y olvidado pasado geológico. Para lograr tan inmensa gesta, el ser humano tendrá que continuar estudiando meticulosamente cada grieta de valles marineris, cada ladera del monte Olimpo y cada lecho fluvial seco, perseverando sin descanso en la exploración del que es, sin duda alguna, el mundo más intrigante de todo nuestro sistema solar. Os animo encarecidamente a todos a suscribiros al canal, el comentario para seguir apoyando la divulgación científica y para que podamos seguir descubriendo juntos más misterios del universo en futuras explicaciones. Muchas gracias por vuestra atención.